Muy buenas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar en otro programa más de España Tiempos Difíciles. Hoy vamos a hablar de un tema que nosotros consideramos realmente importante para el futuro de un país, para su desarrollo y sobre todo para el futuro de nuestros hijos. Somos conscientes de que a veces la actualidad política, impuesta pues, muchas veces por los políticos, por los medios de comunicación o por intereses comerciales, nos lleva a hablar de tonterías, de cosas absurdas, y realmente de las cosas importantes pues no lo hacemos. Pero hoy vamos a hablar de educación. Vamos a ver un poquito qué ha pasado en estos últimos 30-40 años con 7 leyes de educación que, aunque la gente piense otra cosa, en realidad en estos últimos años las leyes con las que han estudiado nuestros hijos son leyes dictadas por el Partido Socialista. La consecuencia es, ustedes lo saben, todos coinciden, la UNESCO, OCDE, World Economic Forum, España tiene un nivel bajísimo de educación. Estamos a la altura de países, sin menospreciar, de Hungría, Trinidad y Tobago, estamos por detrás del Líbano o de Costa Rica. Pero es que además el famoso informe PISA nos revela que dentro de España las diferencias también son notables. Hay comunidades que tienen un nivel bastante aceptable, puede ser Madrid, puede ser Castilla y León o el País Vasco. Sin embargo, hay otras comunidades que suspenden dramáticamente, como puede ser Andalucía, Extremadura o Castilla y La Mancha. En medio de todo este follón, el Partido Socialista quiere reformar, ha presentado recientemente sus líneas maestras, nunca peor dicho, de su reforma de la LOMCE, que tiene los días, podemos decir, días contados. Y para hablar de todo esto tenemos a nuestros invitados. Voy a empezar a presentar a Sandra Moneo, que es la que más sabe de educación del Partido Popular. Cuando digo que la LOMCE, que la hizo la redactó el Partido Popular, tiene los días contados, no sé si estoy exagerando o... Bueno, existe una intención clara por parte del actual gobierno, del gobierno del Partido Socialista, de reformar la LOMCE. Pero evidentemente la LOMCE es una ley orgánica, es decir, su reforma requiere una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, por lo tanto requeriría ponerse de acuerdo, en fin, con todos aquellos grupos que votaron la moción de censura. Bueno, de momento lo que ha hecho el gobierno es someter a consulta pública un documento bueno, para que los ciudadanos, cualquier ciudadano, se pronuncie sobre diferentes aspectos de la LOMCE, y en ella hay aspectos fundamentales, porque se hablan de las evaluaciones, donde se habla de la libertad de las familias, porque establece clarísimamente que la programación tiene que estar por encima de la voluntad de los padres. Es decir, una reforma muy teledirigida, a la que nosotros evidentemente significa no mirar al futuro, sino una vuelta al pasado y hacia planteamientos que ya se han demostrado, como se señalaba antes, haciendo referencia al informe PISA, que han fracasado en nuestro sistema educativo. Vamos a hablar de todos esos temas que pretende reformar el gobierno. Ustedes dirán que ahora debería presentarles a alguien del Partido Socialista para explicarnos estas líneas maestras. Pues no va a poder ser, estaban invitados al programa, pero bueno, según nos comunicaron, los invitados no eran de su agrado. No sé qué tiene usted, don José Antonio Poveda, que es el secretario regional, uno de los invitados de escuelas católicas, que no se quiere el gobierno ver las caras con ustedes para debatir. ¿Qué les han hecho ustedes? Bueno, luego nosotros siempre hemos apostado por el diálogo, y me parece a mí que la trayectoria de escuelas católicas en ese sentido es irreprochable, poder hablar con Partido Popular, con Partido Socialista, con cualquier formación política. Siempre hemos tenido una relación cordial dentro de las discrepancias, así que bueno, pues si no han venido, pues qué pena. Ustedes representan el 60% de centros en toda España. 65% de la escuela concertada, sí. Vale. Don Pedro Caballero, presidente de CONCAPA, Confederación Católica de Padres de Familia. De padres de familia. Ustedes sobre todo les interesa un
un poco rebatir unas palabras que dijo hace poquito la ministra de Educación. Dijo ella hace poco en un discurso que el derecho a la educación no recae en las familias. No sé si repetir la frase. Lo dijo la ministra, además en un discurso, no fue nada improvisado. Vamos, que las familias no tienen nada que ver con la educación de sus hijos. Bueno, este es el mundo que vivimos ahora mismo. Lo que hoy es blanco, mañana es negro y pasado es rojo. Lo que está claro es que la apatía potestad de nuestros hijos la tenemos los padres. Y los padres somos los primeros implicados en la educación de ellos. Qué mínimo que querer lo mejor para nuestros hijos. Entonces, bueno, pues yo ya hice mis declaraciones en su momento diciéndola que antes de hacer estas afirmaciones, que en vez de tranquilizar lo que hace es poner nervioso a todo el mundo, que reflexionar un poquito lo que dice y bueno, que las familias no estamos aquí para hacer la guerra con nadie, sino para trabajar conjuntamente en lo mejor para nuestros hijos, en una calidad educativa, que es lo que todos buscamos, y siempre con consenso y diálogo. Lo que pasa es que somos muy importantes, pues nunca se nos llama. Siempre nos quieren tener lejos. Por lo tanto, las familias somos molestas. Algunas veces pues decimos las cosas... Sobre todo en las cenas de Navidades. Sí, y además es que tenemos la mala suerte de decir de vez en cuando las cosas sin marcar. Y entonces, pues bueno, pues eso inquieta. Hablaremos un poquito más del tema de las familias y nos queda por presentar nuestro último invitado, don Juan Carlos Corbera, presidente de la Fundación Educatio Servanda. Me gustaría que nos hablara un poco de esta fundación, brevemente, quiénes sois vosotros y que nos cuente qué les ha pasado, porque es importante. Hace poco les pusieron una multa, una sentencia, se recurrió. Cuéntenos, don Juan Carlos, ¿qué os ha pasado? Educatio Servanda es una institución muy joven que surge de un pequeñísimo grupo de familias preocupados por la educación de nuestros hijos y también por el bien común en el sistema educativo en general, y pusimos en marcha un proyecto educativo con una serie de centros educativos, colegios y centros de formación profesional por el momento. Como bien dices, hace poco tiempo, ya 2 años, uno de nuestros directores fue sancionado por una crítica a la ley de ideología de género de la Comunidad de Madrid que se aprobó en el año 2006, en el mes de julio. Como no estábamos de acuerdo con la sanción, ni el propio director, que fue el que fue sancionado, porque previamente la Consejería de Educación, como debe hacer, mandó a la inspección para ver si había alguna vulneración de alguna normativa, etcétera, que es algo que los técnicos tienen que hacer siempre que hay algún problema en algún centro. Vieron que no había ninguna dificultad. La Fiscalía también fue activada para ver si había alguna posibilidad de ir por la vía penal contra el director. Inmediatamente dijeron que no había ninguna dificultad, pero la Consejería de Políticas Sociales y Familia decidió multar a esta persona, a este director, con 1.000 euros. La multa podía haber sido hasta 45.000. 45.000 euros, que no es ninguna broma. Que no es ninguna broma. 1.000 tampoco lo son, pero desde luego. Pero más que la cantidad económica, lo que consideró el propio director y también la institución que sostiene el centro es que había que recurrir porque entendíamos que no se podía multar por sancionar una ley, porque la crítica del descrito en cuestión no era ningún colectivo concreto, era una crítica a la propia ley. Entonces, al final la justicia nos ha dado la razón en una sentencia inapelable, o sea, ya no hay mayor posibilidad de recurso, y condena a la Consejería a devolver los 1.000 euros de la sanción al director y además en costas por el proceso. O sea, que yo creo que es un triunfo de todos, porque es un triunfo de la libertad. Bueno, vamos a ver cómo está la última hora en educación, porque nos comentaba hace unos instantes la diputada Sandra Boneo, el gobierno ya ha redactado un documento. ¿Cómo está, digamos, la última hora de la reforma de la LOMCE? Bueno, el documento lo que pretende es que cualquier ciudadano pueda hacer aportaciones a la reforma de la LOMCE. Pero no deja de chocar esta situación. Sí, pero decía, ¿hay un plazo muy concreto? No, simplemente hay 10 días para que los ciudadanos hagan sus aportaciones. 10 días, estamos de puente. Claro, y a partir de ahí el gobierno decidirá. Pero bueno, decía que no deja de chocar esta situación. Los partidos políticos, incluido el Partido Socialista, hemos estado cerca de 2 años
intentando llegar a un pacto por la educación. Todas las entidades, desde luego aquí presentes, han tenido representación en la comisión, han podido intervenir, es decir, la voz de los colectivos, de expertos y de buena parte de los ciudadanos ha estado representado en esa comisión. Luego, a partir de ahí, los grupos políticos nos teníamos que poner de acuerdo. El Partido Socialista hace pocos meses decide que se levanta de ese pacto porque bueno, considera que hay que llegar a un 5% del PIB en financiación y que si no se llega a ese 5% del PIB sin haber valorado ninguna de las propuestas que tendría que ser objeto de acuerdo, y digamos hace que el pacto se paralice, salte por los aires, como queramos definirlos. Bueno, entonces, ¿de qué han servido estos 2 años escuchando a la comunidad educativa? Es decir, se pretende sustituir 2 años de trabajo donde colectivos, personas, sindicatos, profesores, y también hemos recibido los propios grupos políticos intervenciones, documentos, en fin, a título particular. Esos 2 años se pretende sustituir por 10 días de una aportación, 10 días que en la práctica son 5 o 6. Sí. Entonces, vamos a ver, hay que ser un poquito serios. Es decir, si el gobierno del Partido Socialista quiere reformar la LOMCE o quiere elaborar una ley nueva, bueno, tiene que ser valiente. Tiene que negociar en el Parlamento. No, si valiente es, porque con pocos diputados por lo pronto y tal, necesita una mayoría absoluta. Entonces, tiene que poner su proyecto encima de la mesa. Pero no puede escudarse, en fin, someter a consulta pública en un tiempo récord y sustituir ahí el trabajo que hemos hecho a lo largo de 2 años. El gobierno del Partido Socialista conoce perfectamente, y el Grupo Socialista, cuáles son las aportaciones que han hecho los expertos educativos a las diferentes entidades. Y en estos momentos, ¿qué ocurre? Que no les gusta lo que se ha escuchado en la subcomisión, que nos dice que tenemos que mirar al futuro, que nuestros retos tienen que estar basados sobre la libertad, sobre la calidad, sobre una mayor equidad, sobre la evaluación, sobre un buen profesorado, sobre la digitalización de la economía, sobre nuevas fórmulas de aprendizaje. Y resulta que nos encontramos con un documento que vuelve hace 15 años. Bueno, pues que enseñe sus cartas y debatamos con luz y taquígrafos. Uno de los puntos que pretende reformar el Partido Socialista con esta reforma de la LOMCE es el que afecta a las escuelas concertadas. Escuelas concertadas representan aproximadamente al 26% de los niños que van a los colegios. Es uno de cada 4 alumnos, muy importante. Exactamente, ustedes han visto ya en qué puntos se quiere, digamos, reformar en lo que afecta a la concertada. No, ahí hay un aspecto que habla el documento, yo lo he visto así rápidamente, pero bueno, habla dice algo así como que el Estado tiene que recuperar las competencias en la programación, ¿no? Y claro, lo primero que a uno le surge dice, bueno, ¿y cuándo ha dejado de tener el Estado competencias en la programación? ¿O una comunidad autónoma cuándo ha dejado de tener competencias en la programación? Bueno, en Cataluña o Navarra muy poquita, vamos. Bien, pero la programación de la enseñanza, que es determinar los puestos escolares que se necesitan para atender el derecho a la educación, eso es la programación y eso siempre está en manos de la comunidad autónoma. En lo que hay de fondo es cómo se atiende a esa programación, cómo se determina la existencia de esos puestos escolares, ¿no? El gran debate que hay ahí es qué papel debe jugar las preferencias de las familias a la hora de escolarizar a sus hijos en esa programación. Hay un sector en la izquierda que considera que no se debe tener en cuenta la opinión de las familias, sino que la escolarización las familias deben acomodarse a las decisiones de planificación o programación, así como una especie de escuadra y cartabón, ¿no? Tú vas planificando, aquí son los puestos y esto es lo que usted puede escoger, ¿no? Sin tener en cuenta qué es lo que quieren las familias. La otra opción es una programación complementaria, donde la red concertada y la red pública se complementan mutuamente en la satisfacción de ese derecho y, por tanto, hay que tener en cuenta cuáles son esas preferencias, no como un criterio único en la programación, pero sí tenerlo presente a la hora de decidir qué puestos escolares se ofrecen a las familias. Vuelve otra vez el tema de la religión para cambiarla por los valores cívicos o ciudadanía, o yo no sé ahora cómo se denomina. Vuelve otra vez esa... Bueno, yo es que creo que
lo que tratamos de reflexionar, por lo menos desde nuestra institución y desde otras que estamos en el mismo barco, ¿no? Todos nosotros, es intentar encontrar o referenciar cuál es el marco prepolítico del que surgen todas estas iniciativas, todas estas legislaciones, ¿no? Porque al final un paradigma es un marco de referencia que ilumina o que instruye una regulación después que se articula en una serie de leyes o una serie de normas, ¿no? Entonces, es evidente que el paradigma del Partido Socialista hasta ahora, desde el principio, es una alteración del orden ontológico de los derechos. Es decir, el derecho a la educación le corresponde efectivamente al sujeto, o sea, a la persona. Lo que pasa es que esa persona, en unos determinados años de su vida, es incapaz de administrarse para sí mismo esos derechos. El derecho a la vida, el derecho a la educación. Entonces, ¿quién tiene que administrar esos derechos cuando la persona que es tenedora del derecho no tiene capacidad para hacerlo? Y es aquí donde está la respuesta. El Partido Socialista y en general la izquierda determina que es el Estado el que tiene que administrar ese derecho. Y nosotros pensamos que no es el Estado, sino la familia quien tiene el derecho preferente, porque además es derecho natural, está reconocido en todas las declaraciones de derechos humanos, en las cartas internacionales y por supuesto en la Constitución también, que es la familia la que debe administrar ese derecho a la educación. Y después, subsidiariamente, el Estado, porque el Estado tiene también una obligación de asegurarse de que el derecho llega realmente a quien lo tiene, que es el chico, el niño, ¿no? Entonces, este marco mental es el que debemos denunciar, es decir, no es el conflicto entre si hay que sacar de la programación. Todas estas cosas, por supuesto que están, pero provienen de un marco prepolítico, que es ideológico y que es responder. El Estado es el que tiene que administrar el derecho a la escolarización de los chicos. Y nosotros pensamos que el Estado tiene un deber subsidiario. Primero debe ser la familia. Por eso estamos totalmente en contra, como todos los que estamos aquí, de que sea la administración, sea de la comunidad autónoma que sea y del signo político que sea, quien tenga que distribuir a nuestros hijos en los colegios o en los centros que ella previamente determina a través de una línea educativa, de una línea de financiación o de lo que sea. Es decir, lo que tenemos que hacer es, el debate no es escuela pública, escuela concertada, el debate es familia o Estado. Entonces, el cambio es un cambio paradigmático, o sea, es un cambio de referencias para que desde ahí iluminemos la educación, la exploración desde otro ángulo, que desde luego no es el de sujeto, Estado, familia, sino el de sujeto, persona, familia, Estado. Sí, Sandra, ¿qué decir? Sí, bueno, yo es que creo además que este es un debate que 40 años después de aprobada la Constitución tendría que estar superado. Es decir, en el año 78, cuando los constituyentes se encierran en el Parador de Gredos a llegar a un texto con muchas dificultades, con muchas sensibilidades, se llega al primer pacto constitucional, que es el artículo 27 de la Constitución, donde se sitúa el derecho a la educación y la libertad de enseñanza en un plano de igualdad. Y claro, decía muy bien Juan Carlos, 40 años después estamos debatiendo sobre qué límites tiene que tener la libertad, sobre si el Estado puede limitar la libertad, sobre qué papel juegan las familias. No, oiga, es que lo tiene usted resuelto en una Constitución, no solo en una Constitución, sino en sucesivas sentencias del propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, en estos momentos lo que tendríamos que plantearnos es cómo ampliamos las libertades educativas, no cómo remisamos libertades que tienen que estar consolidadas, sino cómo ampliamos a través de un nuevo sistema de financiación, a través de mayores ayudas a las familias, a través de revisar también los propios criterios, si están cumpliendo ese principio de igualdad de oportunidades y de equidad. Mayor autonomía de los centros. Mayor autonomía de los centros, efectivamente, porque el Estado ya tiene instrumentos. Es decir, el Estado puede garantizar a través de sus instrumentos y sus propias competencias la igualdad de oportunidades. Pero esas competencias que tiene el Estado no puede limitar un hecho real, y es que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Y es que eso lo reconoce el propio artículo 27, y que a la hora de la programación se tendrá que tener en cuenta a los actores implicados, y entre ellos, ¿quién más implicado que la propia familia? Sí, otra de las cuestiones que se pretendía reformar, me gustaría que me lo explicara, es el asunto de la demanda social. ¿Cómo funcionaba hasta ahora? Estamos hablando de concertadas. ¿Se hacían más o menos en función de esta demanda social? ¿Parece que eso se quiere limitar ahora o cómo está el...? Bueno, este aspecto lo que hace es que molesta a la izquierda, porque parece ser que esa libertad que tienen las familias
a poder elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos, claro, al vulnerar o al quitar este articulado, lo que hace es quitar esa libertad que tienen las familias a poder elegir. Y es un tema muy importante, porque nos encontramos zonas de nuestro territorio donde las familias no pueden elegir, porque solo hay una educación. ¿Dónde son esos? Bueno, pues la gran mayoría seguramente estará en zonas rurales, donde solo hay una educación, donde solo hay una escuela pública, única, y donde, bueno, pues las familias, quisieran o no pueden elegir porque no hay. Lo que garantiza esa libertad de las familias es que pueda haber las dos redes que impartan la misma educación, porque la educación es gratuita para todos y debería ser así, que impartan esa y que libremente las familias puedan elegir según sus convicciones, el gran acuerdo, como decía Sandra hace un momento, el artículo 27 de la Constitución, que fue el gran acuerdo que se hizo en este país por la educación. Entonces, bueno, pues esa manera de limitar esa posibilidad de que las familias puedan hacerlo, pues va en perjuicio totalmente de nuestros hijos. O sea, ahora mismo la equidad que tenemos entre una escuela y otra, todos lo sabemos, no vamos a discutir en ella, no existe. Ahora mismo tenemos, y en todos los informes sale, y haciendo un uso así un poco alegre de los datos, el puesto escolar en la escuela pública está saliendo aproximadamente por unos 6.000 euros aproximadamente, y el puesto en una escuela concertada o en la red concertada 2.800, 2.900. O sea, ya claramente solo en esa inversión educativa que se está haciendo ya hay una diferencia de casi el 50% de lo que es el presupuesto. Yo creo porque hay muchos mitos o muchas leyendas urbanas que dicen que la concertada cuesta dinero al contribuyente. Es una de las razones que se da a veces para atacar a este sistema. Nosotros se lo hemos dicho a la ministra, además salía esto, fue una de las primeras cosas que le dijimos. Usted ponga encima de la mesa cuánto cuesta el puesto escolar de verdad en este país, cuánto cuesta. Y cuando tengamos encima de la mesa cuánto cuesta el puesto escolar, entonces empezamos a hablar de los módulos de conciertos, de las partidas de otros gastos, de esas diferencias que nos hacen tener ese porcentaje, ese número de entre una red y en otra. Y entonces veremos a ver si ese mito se cumple o no se cumple. Lo que está claro es que unos no llegan y otros se pasan o no sabemos lo que hacer. Sí, porque me comentaba don José Antonio que otro de los ataques que se hace a la concertada es en algunos centros. Bueno, se les acusa de que se está cobrando lo que no se debe. Y ¿eso es así? ¿Eso ocurre? Eso no es así. Es decir, ahí hay una serie de acusaciones. Hay un régimen de conciertos que comporta el que hay una serie de actividades y de servicios complementarios voluntarios, pero por supuesto que si se eligen por las familias se tienen que pagar. El comedor, una actividad extraescolar, es voluntario, pero si lo eliges tendrás que pagarlo. Y luego hay todo un componente de ayudas que piden los centros por ese déficit que comentaba Pedro. Bueno, pues hay una serie de cuestiones que el concierto no cubre y que se pide voluntariamente ayuda. Bueno, ahí se pretende hacer un totum revolutum de mezclar precios de comedor con precios de extraescolares, con precios complementarios. Fomentado, todo hay que decirlo, perdone que le interrumpa, a veces por medios de comunicación. Hace poco leíamos un artículo en el diario El País donde se hacía una especie de batidora de lo que habla usted del totum revolutum. Luego hablaremos un poquito si realmente hay acoso de medios de comunicación, pero sí termine, don José. El tema de las aportaciones voluntarias, eso está regulado y eso está recogido. Lo que hay que garantizar es que efectivamente ninguna familia tenga la obligación de hacer eso, y eso sí sería incorrecto, y eso es lo que habrá que controlar. Y si hay algún centro que hace alguna práctica incorrecta, pues eso habrá que controlarlo, pero de ahí a hacer una gran hoguera y quemar a la concertada porque haya 2 o 3 centros que puedan estar actuando de forma incorrecta, pues claro, yo creo que al final es aprovechar la circunstancia para lanzar un ataque, en este caso contra la escuela concertada,
en un punto que es débil, y es el tema de la financiación. O sea, estrangulando también económicamente a la escuela concertada, pues también se consigue su reducción o en algunos casos su desaparición. Yo quería apuntar lo que se decía antes de las zonas rurales, porque ese es otro de los grandes mitos, ¿no? Claro, la concertada no está en las zonas rurales porque ahí no hay negocio. El 40% de los centros de escuelas católicas eran centros rurales, eran centros en zonas rurales. Centros de una línea, centros pequeños, a los que progresivamente se les ha ido echando de esas zonas rurales porque por la bajada demográfica pues no cumplían las ratios mínimas de alumnos para poder mantener el concierto. Y progresivamente han ido cerrando muchas. Y una vez que están cerradas y no están, la única escuela que queda es el centro público, y una vez que entonces decimos que es que la escuela concertada no está en las zonas rurales. Eso es una gran injusticia y una falacia que se comete con los centros concertados. Sí. Además era curioso porque hace unos días ha salido a la luz y todo el informe que ha sacado CEAPA, que tampoco sabemos muy bien quién lo ha organizado, quién lo ha hecho, pero bueno, que lo abanderaron ellos, donde decían pues este enriquecimiento, por ejemplo, que está pasando en la escuela concertada o en la nueva concertada, como lo quisieran llamar. Es muy curioso porque en este informe, que no sabemos en qué se basa o cómo no se basa, se habla de, bueno, pues de esas aportaciones, de esas cuotas, bueno, señores, si nosotros en nuestros centros el comedor no lo tenemos gratuito, y ustedes en la pública sí lo tienen. Transporte escolar, si nosotros lo tenemos, y ustedes sí lo tienen. Libros, bueno, ya no voy a seguir la lista que tenemos. O sea, vamos a ver, vamos a ponernos encima de la mesa a trabajar de verdad en un consenso por tener lo mejor para nuestros hijos y las familias. Vamos a dejarnos de tirarnos, no sé qué queremos tirarnos unos a otros en este tema, porque todo eso, si ahora mismo yo tuviera alguno de CEAPA aquí, se lo diría, y yo creo que lo voy a plantear aquí. Si usted sabe que un centro está haciendo eso, está tardando ya en ir al juzgado y poner una denuncia. La educación en este país es gratuita. Bueno, pues vamos a hablar de esos temas, de si existen realmente esos ataques a la escuela concertada. Vamos a hablar también de lo que se está haciendo en los colegios o que se pretende hacer en los colegios de Navarra, ya verán, pero va a ser a la vuelta de un minuto de publicidad.